Hoy nos vamos a ir con un componente adicional. ¿Cómo debería leer el Congreso de la República y el Gobierno Nacional estos resultados electorales y cómo podría influir esto en el trámite de las reformas que en este momento cursan allí en el Capitolio Nacional? Porque hay que entender que la realidad hoy política, aunque sea local, pues local igual estamos hablando del pueblo, de la gente que salió a elegir, es distinta y hay un nuevo mapa político en el país. Esto como debería trasladarse al Congreso de la República y al trámite allí en el Legislativo. Jorge Iván. Pues a ver, ayer lo decíamos que hay un nuevo mapa político y el gobierno debe tomar nota de ello. Tomar nota de ello significa que va a tener que establecer una nueva relación con los mandatarios locales. No podemos acentuar, digamos, el nivel de tensión institucional que ya tenemos, trasladarlo a la tensión entre, no sé, el presidente, gobernadores y alcaldes de principales ciudades. Yo creo que ahí tiene que haber un cambio. Y ese cambio también tiene que darse en la agenda legislativa, con una cosa interesante, y es que los congresistas antes de elecciones tenían otros incentivos. El Congreso prácticamente estaba parado, pero además muchas de las cosas que ellos defendían les iba a poder tener costo político en las elecciones locales. Ahora ya se liberan de esa presión y me parece que eso puede facilitar una agenda legislativa mucho más expedita, pero hemos dicho, tiene que ser más estratégica. El gobierno no puede pretender sacarlo todo, sino concentrarse en aquellos temas y evidentemente abrir un escenario de diálogo y concertación. Eso es lo que uno espera que pase, ¿no? Sí, pero ya con un escenario, digamos, nacional que no le es tan favorable, también uno espera que haya una más amplia posibilidad de concertación, porque es que Colombia habló y dicen, miren, creo que un poco los resultados de este domingo demuestran una insatisfacción con el gobierno nacional también, porque es que el gobierno nacional, digamos que tiene sus vertientes en lo local. ¿Cómo debería traducirse esto en la concertación, en los acuerdos? ¿Qué puede pasar con la reforma a la salud, la pensional, la laboral, Juan? Miren que hay un punto importante y es que el comportamiento electoral no es el mismo a nivel nacional que a nivel local, y eso lo vemos con las bancadas de la Cámara de Representantes en el país y cómo quedaron las alcaldías y los consejos municipales. Ahí el gobierno tiene un reto muy importante, porque digamos que tiene una presencia en la Cámara de Representantes, una bancada importante en ciertas regiones, digamos que por ejemplo en Bogotá, pero es una bancada bastante frágil, una bancada que no tiene de todas formas una fuerza, digamos, muy importante, pero que va a ser necesaria para negociar las reformas, ¿no? Y, por ejemplo, Galán, que quedó alcalde, tiene una representante a la Cámara, el nuevo liberalismo solamente. Entonces, de todas formas, va a tener que haber ciertas negociaciones. Esto lo dijo la directora de campaña de Galán, María Isabel Nieto, el domingo, que una de las cosas principales va a ser buscar el diálogo, para que haya una interacción, para que haya unos acuerdos, que me imagino que ahí jugará un papel importante la representante de ellos, Julia Miranda, para poder aprobar o no y negociar, porque van a tener, esto es una negociación constante, y como lo decíamos ayer, los alcaldes, gobernadores necesitan tener también una buena relación con el gobierno nacional para poder acceder a ciertos dineros y a ciertos financiamientos, y a su vez necesitan también, el gobierno iba a negociar con sus bancadas. Entonces va a estar un panorama interesante. Pues una cosa es lo que cree uno que debería ocurrir. El mensaje fue claro el domingo y es que el país rechaza el extremismo, rechaza el radicalismo que está expresado en unas reformas profundas al modelo económico y social del país que está intentando hacer pasar el gobierno del Congreso. Claramente la sociedad no está en sintonía, no le gustan, no hay un consenso suficientemente amplio para aprobar estas reformas. Debería haber ahora sí un intento serio de algún tipo de acuerdo amplio entre partidos, que no lo ha habido hasta ahora. El gobierno ha intentado la vía del menudeo político, ¿no? De comprar o de negociar conciencias individuales en el Congreso, no con los partidos. Debería haber ahora sí algún intento de acuerdo nacional sobre los tipos de reformas que sí se necesitan, que no son las que están en este momento cursando en el Congreso. Otra cosa es lo que va a hacer el gobierno, ¿no? Las primeras señales no son positivas en ese sentido, porque el gobierno simplemente ha decidido cerrar los ojos a lo que pasó el domingo. Creo que vamos a hablar de eso ahora. Hacer un ejercicio de autocrítica pues no está todavía planteado sobre la mesa por parte del gobierno, y parece que van a intentar, de hecho ya citaron para mañana el nuevo debate de la reforma a la salud. Por tanto, no pareciera que vaya a haber por parte del gobierno mayores movimientos hacia la moderación. Desde el Congreso yo sí creo que va a haber más incentivos
para que surjan más voces opositoras, porque lo que vimos el domingo es que es rentable hacerle oposición desde el punto de vista político al gobierno de Gustavo Petro y seguramente van a salir más congresistas motivados a hacer ese ejercicio. Una agenda de que maneje, por supuesto, el gobierno nacional, que va a querer sacar sus reformas, y otra la que deba ya tener el Congreso de la República, porque el Congreso sí tiene, digamos, un canal directo con las regiones. O sea, las regiones son las que eligen a los representantes, y los senadores, por muy representación nacional que tengan, siempre dicen, yo soy el único senador que hay de Casanare. Entonces, digamos que hay este hilo que los conecta. Y el otro tema que estaba mencionando Julio César, y por eso quiero arrancar por ahí muy rápidamente, y es el tema de la autocrítica que ha faltado en esta época. Entonces todos, absolutamente todos, se sienten ganadores. No estamos diciendo que se presenten como los derrotados, pero que haya un poquito de reflexión también frente a los resultados para que puedan leer realmente el país que se pronunció este domingo. Juana. Miren, hay diferentes alcaldías de municipios en las que hubo empates técnicos, en más de 50 municipios. Imagínense, entonces ninguno quiere aceptar la derrota. Están en empate técnico, hay grandes problemas y tensiones además sociales en estos lugares. Vimos lo que pasó en Gamarra, en Manaure, en Gamarra pues fue un grupo de personas que pertenece a En Marcha, el partido de Cristo, y silencio, no hay ningún momento una reflexión, una autocrítica de decir, o de hacer un llamado a sus militantes a la calma y a decir, perdimos, aceptemos que perdimos, o aceptemos que inhabilitaron a nuestros candidatos, y así es la democracia, y hacer un llamado a la paz y a que no es salir a matar gente porque se perdió, gravísimo. Me ha sorprendido mucho la falta de autocrítica, especialmente del pacto histórico. He escuchado a los congresistas Racero y a Pizarro, sí, prácticamente dando un parte de victoria, y uno dice, claro, porque obtuvieron, sí, 2 gobernaciones, Nariño y creo que Guaviare, y fueron en coalición en algunos otros casos, obtuvieron, pero están lejos de ser una victoria. Yo creo que tienen que asumir la derrota. ¿Y por qué dicen que pasaron de tener nada a tener algo? Claro. Como si esa fuera la primera vez que la izquierda participara en política. Y reconozco que Gustavo Bolívar ha hecho autocrítica. El único. El único que ha hecho autocrítica ha sido Gustavo Bolívar. Resultó el más sensato del pacto histórico. Julio César, para cerrar, que se nos acabó el tiempo. Pues descabellado leer ayer al presidente hablando de una victoria presidencial en su cuenta de Twitter, reclamando la victoria nacional porque habían avanzado en el número de ediles en las juntas de acción local de Cali o de concejales en el Nariño. Obviamente son trucos para ocultar lo que es evidente. Los principales centros poblados, el gobierno perdió pues estrepitosamente, una derrota incontestable del gobierno que le intentan ocultar. Incluso lo más descabellado, el presidente ayer compartiendo trinos que se burlan de los electores que no votaron por el pacto histórico. Una actitud, digamos, un poco ciega ante la realidad política directamente del presidente, que es el que mueve el relato del pacto histórico. Ahora, en este análisis vamos a hablar un poquito del tema de las mujeres, el panorama político para las mujeres con estas elecciones. ¿Ganaron o perdieron? Jorge Iván. Pues a ver, yo creo que en general, y obviamente falta revisar después cómo quedan compuestos consejos, asambleas, en general creo que hubo un retroceso de la participación de la mujer, lo cual es triste, no solo digamos en las elecciones, sino que yo creo que en la propia elección de los partidos. O sea, muchos partidos no están haciendo la tarea de incluir en sus listas, digamos, mujeres paritariamente, como lo exige la norma, que incluso si no lo hacen, incluye una multa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 6 gobernadoras mujeres, destacar, por ejemplo... Pero en gobernaciones avanzamos un poquito, ¿no? Porque... Claro, y destacar el caso de la gobernadora del Chocó, Carolina Córdoba, muy interesante, del Partido Liberal, y Tolima hizo Moñona, gobernadora y alcaldesa de Ibagué. Me parece que eso es importante, pero es una reflexión que hay que hacerse, y es que cómo estimular más la participación de la mujer en política, porque yo creo que eso es muy importante para una democracia. Pero Juana, no es solamente que los partidos no metan a las mujeres en sus listas, sino que la gente y las mujeres no votan por mujeres. No, pero es que las mujeres no votan por mujeres porque no hay suficientes mujeres candidatas, porque los partidos en efecto prefieren pagar multas que hacer una composición paritaria de sus listas, prefieren siempre que encabecen hombres. Ya están en muchos estudios comprobados de comportamiento electoral que una lista abierta, pero encabezada por 5 mujeres, hace que sean mucho más visibles, que sean quienes vayan a los debates, a quienes puedan exponer sus ideas, y esa visibilización ayuda a que sean electas. Es dramático el Consejo de Bogotá. El Consejo de Bogotá solamente hay 25% de mujeres. O sea, tenemos un alcalde hombre con una mayoría de consejo de hombres que van a estar gobernando
por nosotras y para nosotras. Y esto, el 25%, significa que avanzamos o retrocedimos. Es decir, el anterior consejo perdimos curules las mujeres en estas elecciones y eso sí hay que reconocer sobre el pacto histórico. La única lista cerrada paritaria fue la de ellos y fueron quienes pusieron más mujeres en el Consejo de Bogotá. Y en esta conversación en la que ya estamos poniendo también como en clave el tema de ganadores y perdedores, Julio César nos quiere hablar de alguien que considera él es ganador. Pues no o de sé algo que considera es ganador. No sé si ganador, Maritza, pero es que en las elecciones legislativas del año pasado muchos creíamos, me incluyo, que el uribismo estaba pasando a mejor vida en el escenario político del país, ¿no? Sufrieron un varapalo muy grande después de tener presidente y una bancada grande en el anterior Congreso, varapalo tremendo el año pasado en las legislativas, por supuesto los grandes derrotados de las elecciones presidenciales del año pasado, y en estas elecciones parece que se comienza a cambiar la tendencia. Lo que parecía, digamos, un partido en decadencia frena esa tendencia de caída electoral, y usted ve Antioquia, básicamente Federico Gutiérrez esta vez sí mostró al Centro Democrático, no lo escondió como en las presidenciales, se tomaron fotos pues con los caudillos uribistas y ganaron la gobernación de Antioquia, que nunca la habían ganado, ¿no? Y incluso en fortines electorales de la izquierda, como Cali y Bogotá, avanzaron en número de concejales, ¿no? En Bogotá pasaron de 5 a 7 y en Cali ya tienen 2 concejales. Entonces, paradójico que en el gobierno de izquierda, ¿no? Quizá precisamente debido a eso, el gobierno de izquierda está reviviendo al uribismo electoralmente. Un dato interesante, Armel Caracas, firmante del Acuerdo de Paz de Comunes, alcalde de Cumaribo, Bichá, que es en extensión el municipio más extenso de Colombia. Ese es un dato interesante. Mire, mañana vamos a estar hablando del tema de la composición de los consejos y las asambleas y qué tal va a quedar la gobernabilidad para los próximos mandatarios locales.